estamos con la entrevista con el doctor Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, para hablar sobre los niveles de corrupción en los gobiernos locales y regionales. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Teníamos un dato de que 25 candidatos que estuvieron en actividad, en la actividad pasada en el proceso electoral, un total de 19 estaban sometidos a investigaciones fiscales y procesos judiciales. Y queríamos empezar por el caso del suspendido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres. Sí, bueno, efectivamente, de 25 presidentes de gobierno regional, pues efectivamente 19 o 20, si no recuerdo mal, estaban por lo menos sometidos a investigaciones preliminares y en algunos casos ya investigaciones judiciales, procesos judiciales. El caso del alcalde de Chiclayo es distinto porque, claro, él no era presidente del gobierno regional, era más bien un alcalde provincial. Sin embargo, creo que el caso suyo da cuenta de la gravedad del alcance y la expansión de la corrupción en los gobiernos regionales y provinciales en general, ¿no? Digamos, surgimiento de pequeños núcleos de corrupción, ya no tan pequeños en algunos casos, pero que además conectan bastante bien entre ellos, que no obedecen a una lógica de organización criminal homogénea, única, dura, pero que sí tienen la lógica de núcleos segmentados de corrupción en instituciones tan importantes como los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, usted coincide con el congresista, lo escuchábamos muy temprano con el congresista Mesías Guevara, que hablaba de dos redes paralelas, una red en los entes públicos y otra red de los poderes del Estado, llámese de los que administran la justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. Bueno, yo no tengo dudas de que hay corrupción tanto en los operadores de justicia a nivel no institucional. Yo creo que digamos, hay que diferenciar de una institución corrupta a distintos agentes que sí hacen o cometen actos de corrupción dentro de esas instituciones. Yo creo que hay en el Ministerio Público y en el Poder Judicial todavía símbolos de corrección. Conozco muchos fiscales y jueces que hacen honor a su trabajo, pero lamentablemente en los últimos meses, yo diría que en los últimos años, no lo han hecho correctamente todos, ¿no? Y eso ha impactado directamente en las investigaciones por casos de corrupción. Pero creo que además de la corrupción dentro de la administración pública, hay también, y eso se está perdiendo de vista y espero que no sea sintomático del olvido de ciertos sectores en el Parlamento, se está olvidando que hay un fuerte núcleo de corrupción en el sector privado, es decir, buena parte de los delitos de corrupción en que intervienen funcionarios públicos están relacionados con su conexión con funcionarios privados. Estoy hablando directamente de, por ejemplo, licitaciones públicas, donde un funcionario público debe escoger al proveedor del Estado y debe concederle la buena prueba de la licitación. Allí también hay un núcleo importante. Como lo que sucede en el caso de esta red del suspendido alcalde de Chiclayo, porque se hablaba de que se le daba la buena pro a diversos proyectos, a consorcios y empresas relacionados a él. Así es, ahí tienes muy claramente esa conexión entre la administración pública a través de quienes tienen que escoger cuáles son los proveedores del Estado y los representantes de las empresas privadas, que muchas veces, que no han entendido, digamos, de manera clara, diáfana, concreta, que alcanzar un nivel de probidad puede ser también un mecanismo de competir en condiciones de eticidad y sobre todo de eficiencia, ¿no? Nos causa mucha lástima porque coincidentemente a esas regiones que tienen mayores recursos hay menos transparencia y muy poca fiscalización. ¿Qué podemos hacer para poder fiscalizar y evitar que los recursos vayan a parar a malas manos? Yo creo que has dado en el clavo diciendo esto de muy poca transparencia y escaso control. Yo creo que la transparencia es un valor y una herramienta en sí misma, es decir, ya lo decía un juez norteamericano, la luz del sol es el mejor desinfectante contra la corrupción. Allí donde hay una zona más bien opaca, donde hay una administración pública opaca, donde el gobierno no es necesariamente abierto, se filtra con mucha más facilidad la actuación antiética de los funcionarios públicos. De manera que yo creo que hay varias cosas aquí que revisar. La primera es ciertamente revisar el diseño de la descentralización en el Perú, no tanto por sus objetivos, sino básicamente por sus órganos de control. Y estoy hablando de los consejos regionales, estoy hablando también de las instituciones de carácter nacional como la Contraloría. Está prácticamente es público y conocido que la Contraloría no ha funcionado, que no ha hecho su papel
preventivo, por lo menos no ha cumplido el rol preventivo que le corresponde al advertir gastos absolutamente desproporcionados en algunas presidencias de gobierno regional en particular. Y estoy recordando, por ejemplo, el caso de Ancash, donde el presidente del gobierno regional fue al Parlamento, ¿no es cierto?, a ser reconocido por la Comisión de Presupuesto como uno de los que mejor ejecutaba, de los que más ejecutaba, cuando ya se sabía. ¿Hay un aval de parte de determinados personajes políticos? En esa mesa estaba dentro del Congreso de la República, no necesariamente, en esa mesa estaba el Contralor General de la República, en la mesa en la que se reconoce la gestión del señor Álvarez, hoy preso por delitos de corrupción, preso preventivamente, es cierto, pero afrontando un proceso penal o varios procesos penal por delitos de corrupción. Lo que quiero decir es que hay una desatención absoluta en los últimos meses de parte de esas instituciones que deben ejercer el control. En ese momento ya se sabía, porque además lo había dicho la Procuraduría, lo habíamos dicho nosotros en su momento, que Ancash era una de las regiones con mayor cantidad de casos de corrupción y que esos casos de corrupción estaban básicamente concentrados en dos tipos penales, que eran peculado y colusión, es decir, administración de fondos públicos y compras del Estado. O sea, si eso ya se sabía, ¿cómo darle el aval, cómo felicitar a un presidente de gobierno regional que gasta mucho, pero que no tiene obra visible? Es decir, que tiene muchos proveedores fantasmas, que tiene muchos proveedores no solamente de una desatención, como usted dice, sino también de un nivel de complicidad. Yo no sería tan osado. Yo espero que aquí los funcionarios que han intervenido en razón de su cargo en algún momento den las explicaciones que deban dar. Hay que recordar que ya el fiscal de la Nación está siendo investigado por una serie de casos relacionados con su gestión en la Fiscalía Suprema de Control Interno, por el caso Orellana específicamente y por el caso Ancash. Hay que recordar que también hay una serie de dudas que se han tejido en torno a la actuación del fiscal anterior, el señor Peláez. Se ha dicho mucho de la ineficiencia de la Contraloría también en los últimos meses relacionada con la actuación de algunos gobiernos regionales en particular y la ejecución del gasto. Yo creo que estas autoridades que hoy dirigen instituciones tan importantes como estas, en su momento van a tener que dar explicaciones, ¿no? Hablamos de un registro que ha emitido la Procuraduría Anticorrupción, 1.505 casos que vinculan a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales. No solamente hablamos de la autoridad regional o el alcalde, sino también de los mismos funcionarios. Sí, lamentablemente, eso es una realidad. Y tiene que ver, creo yo, con este surgimiento, como decía, de estos núcleos de corrupción más o menos autónomos pero conectados, digamos, ¿no? No es ajeno al conocimiento, por lo menos de la Procuraduría, que había una conexión importante entre algunos de estos núcleos de corrupción a través, por ejemplo, de la figura como personajes como el señor Orellana, ¿no?, que tenía conexiones en Ancash y en Tumbes también, que había cierta transversalidad en su actuación, en su relación con la administración pública, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que llama también a una reflexión, y es que si estos núcleos de corrupción al interior de los gobiernos regionales actúan de una manera sistémica, comunicada, con piezas más o menos establecidas y roles asignados, el Estado no puede ser distinto de eso, es decir, no puede enfrentar esa lógica sistémica con una institución, por ejemplo, como la Procuraduría, llamada a ser la panacea de la lucha contra la corrupción. Eso no puede ser. ¿Cómo rompemos entonces esa cadena de corrupción? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Se necesita, en principio, apostar por un sistema anticorrupción, un sistema que integre instituciones desde una dimensión más bien preventiva. La CAN es una muy buena experiencia. Yo creo que lamentablemente en los meses anteriores a la gestión de la presidencia del Consejo de Ministros actual hubo un descuido absoluto por la labor y el trabajo de la CAN, me refiero a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que tiene una serie de trabajos interesantes, una serie de proyectos que ni siquiera han llegado al Parlamento, y si han llegado no se han discutido y no sé si se van a discutir en algún momento. Y por otro lado, pues afianzar las instancias de punición, las instancias de control también como la Contraloría, pero las instancias punitivas contra la corrupción, haciendo que ese sea un trabajo de interoperabilidad, de comunicación. No puede ser que haya compartimentos estancos, ¿no? Si actuamos con una lógica de esa naturaleza, no podemos enfrentar una corrupción que es sistémica, ¿no? Ahora, usted que ha sido parte de la Procuraduría, ¿se llega a recuperar el dinero? Además, ¿qué hay de esos cobros de las reparaciones por los actos de corrupción? Eso es muy importante, porque creo que eso entrega al ciudadano un mensaje de que desde las instituciones hay una apuesta por combatir la impunidad, ¿no?
Yo creo que en la medida en que quien ha sido hallado culpable de un delito de corrupción no devuelva lo que le debe al Estado y que esa devolución sea proporcional al daño causado, se entrega un mensaje de impunidad. Yo creo que eso es si algo yo puedo recordar de la gestión, es eso, es esa apuesta permanente que ahora entiendo yo sigue el doctor Salas trazando todas las estrategias necesarias para cobrar esas reparaciones civiles. Intentando. ¿No? Sí, yo creo que sí. ¿Dentro de su gestión nos podría dar algunas cifras quizá que tenga? No, claro. Nosotros llegamos a la Procuraduría en el 2012 y solo en el primer año superamos en 200% el cobro de reparaciones civiles del año anterior. Ese año se cobraron, si no recuerdo yo mal, cerca de 2 millones de soles en reparaciones civiles. Y creo que esto tuvo que ver con un asunto muy claro que entiendo la gestión del doctor Salas ha mantenido, y es que cuando uno tiene el deber de defender al Estado de estos corruptos que han sido ya además condenados por delitos de corrupción, tiene que ir utilizando todas las herramientas que le provea la ley. Y una de esas herramientas, por ejemplo, eran los embargos en forma de secuestro conservativo. Cuando nosotros emprendimos el primero, solicitándole al juez que nos aprobara la solicitud del embargo, teníamos al día siguiente a más de 25 personas haciendo cola, 25 condenados por delitos de corrupción haciendo cola en la Procuraduría para empezar a pagar. Yo creo que eso tuvo un efecto, claro, tuvo un efecto importante en ese crecimiento del que yo te hablaba. Es decir, solamente en el primer año más del 200% de mejora en relación a la recaudación del año previo, ¿no? No había mayor traba burocrática, por el contrario, hubo un apoyo. Es que ahí tenemos que, en ese momento lo hubo, y por supuesto el apoyo del Ejecutivo fue muy importante. El Ejecutivo apostó por la Procuraduría, le brindó un nivel de autonomía que había perdido, impulsó un resurgimiento de las Procuradurías o de las representaciones en provincias. Yo creo que eso fue importantísimo, pero como digo, una golondrina no hace verano, y lamentablemente en ese momento sí tuvimos un juez, por ejemplo, que amparó los pedidos de la Procuraduría. Hoy me parece que no hay mayores diligencias relacionadas con estos casos. Y yo creo que además falta una visión que integre a las otras instituciones en un real sistema, ¿no? ¿Qué casos quedaron pendientes, por ejemplo? En cobros de reparación civil, muchísimos. Yo no prefiero no decir nombres porque cuando eso pasaba, esta gente ponía sus bienes a buen recaudo y los escondía, es muy común, ¿no? Trasladaban sus propiedades. Pero quedaron muchísimos. De hecho, identificamos en muchos casos patrimonios que solicitamos sean transferencias que sean anuladas para poder cobrar los montos de reparación civil. Yo creo que en estas semanas, de hecho, he estado conversando con algunos abogados de la Procuraduría, se vienen algunos resultados importantes de esos cobros, ¿no? El uso de esas herramientas. ¿No nos puede adelantar ninguna? No, yo prefiero que no, pero muy probablemente en el mes próximo la Procuraduría anuncie un muy buen monto de recaudación. Qué interesante. A todo esto, ¿dónde quedan los partidos políticos para evitar que precisamente estos no capten a personajes vinculados con determinados temas irregulares, ¿no? O con antecedentes? Bueno, lamentablemente, y no es reciente, estamos asistiendo a un decaimiento absoluto del sistema de partidos. Es decir, hay cada vez más una pérdida de legitimidad de los partidos políticos que tiene que ver, obviamente, con los remanentes de lo que fue la década de Fujimori en los 90. Es decir, ese discurso, además, que iba acompañado de un desprestigio absoluto de los partidos políticos, que hoy se ha acentuado y que hoy se expresa además a través de procesos electorales como el que acabamos de atravesar, ¿no? En el que no hay partidos políticos que tengan protagonismo en las distintas regiones, sino que son movimientos regionales ocasionalmente constituidos para ganar elecciones y luego se difuminan, desaparecen y no están más. Eso no permite ejercer el control democrático dentro de los mismos partidos políticos y, como tú bien dices, seleccionar a candidatos idóneos, honestos. Sí. Yo creo que eso es uno de los era un poco la resaca de los 90, pero ya es momento de que esto empiece a cambiar, ¿no? Pero es una crisis generalizada, porque no solamente hablamos de los mismos partidos, sino también de los electores que no toman en cuenta a veces las hojas de vida o las denuncias, ni menos los planes de gobierno de determinados candidatos. Yo creo que eso tiene que ver con algo mucho más complejo, y es que hay una normalización de la corrupción. Es decir,
Muchos ciudadanos piensan que en la medida en que todos, porque además ese ha sido el discurso de la corrupción, ¿no es cierto? Si todos son corruptos, todos tienen su video, decía el señor Curi cuando fuimos a su casa en Lurín a emprender el embargo con el juez de la causa, ¿no? Todos tienen su video, decía, claro. Entonces, si todo se normaliza, si todos son corruptos, al ciudadano no le va a importar ser corrupto o ser relajado frente a actos de corrupción o decir que robe mientras haga obra, ¿no? Entonces creo que esa normalización que además está lamentablemente, digamos, también de alguna manera abonada por los discursos de algún tipo, de alguna prensa interesada por intereses subalternos, pues va gestando este tipo de situaciones. Como ¿no? que todos nos hemos acostumbrado a que la corrupción va a existir hasta en nuestro propio hogar. Es que yo creo que ese es el germen, ¿no? O sea, finalmente, si en el hogar uno no le dice a la familia la verdad, cuánto gana, por ejemplo, al mes, ¿no es cierto? Y al día siguiente, pues, invierte la plata o la gasta en otras cosas, uno seguramente se hará tendrá un hogar mucho más permeable a tolerar la corrupción de las grandes escalas, ¿no? Muy bien, muchas gracias al doctor Julio Arbizu por esta entrevista que nos ha concedido. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos.